En esta ocasión vamos a hablar sobre los incentivos tributarios para el deporte. ¿En qué ocasiones, Marco? Perfecto. Entonces, esta es una serie de programas que estamos viendo, que estamos hablando de incentivos, beneficios, descuentos de impuestos que van a estar siempre regidos a puntos de interés que el Estado quiere que el sector privado pues apoye. Okay. Vimos la semana pasada arte y cultura y ahora vamos a ir al deporte netamente. Hay distintos incentivos tributarios. Vamos a comenzar con el más común, que es el de descuento de deducción adicional del 150%. Ok, ¿en qué casos? Solo hay dos. El primero es el auspicio, patrocinio, promoción o publicidad sobre un deportista. Puede ser un deportista de élite como los más conocidos, ¿no? Richard Carapaz, el amigo que pelea en el UFC Marlon Vera. Si ustedes apoyan este tipo de deportistas, pues tendrán este beneficio de deducción adicional. O también hay programas que incentivan justamente la salud del deporte, entonces pueden ser también deducidos de esto. Entonces, okay, para hablarlo en números, esto significa de que, por ejemplo, si yo me acerco donde Richard Carapaz, le digo, mi hermano, como un deportista ecuatoriano de élite, yo quisiera auspiciarte, patrocinarte con $100,000. Luego, si él está calificado, como lo está, a través del Ministerio de Cultura del Deporte, podremos luego deducirnos, en lugar de $100,000 que acabamos de aportar, 150% más, es decir, $150,000 adicionales. Al final, serán 250,000 menos para mi base imponible de cálculo de impuesto a la renta. Ahora, aquí, antes de continuar, Marco, tengo una duda. ¿Cuánto es el mínimo de patrocinio para ser beneficiario de estos incentivos tributarios? No existen mínimos. En realidad, como vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre promoción y patrocinio. En el patrocinio, por ejemplo, es una relación entre la sociedad o la compañía y justamente estos proyectos, estos deportistas. Entonces, la canalización de recursos pueden ser monetarios o no monetarios. Entonces, por ejemplo, tengo, no sé, me invento, máquinas para hacer ejercicios y ya se han depreciado dentro de mis activos y se los regalo a una institución que está fomentando el deporte. Entonces ahí no he hecho ningún tipo de intercambio. Por ejemplo, hace 2 semanas vino un emprendedor que fue un exfutbolista, ¿no? Y que decidió arriesgarse por el camino del emprendimiento, y él hace estas medias especiales para futbolistas que tienen como un tipo especie de goma en la plantilla que es literal para las personas que hacen deporte. Ellos podrían acceder a estos incentivos tributarios mediante el patrocinio a algún deportista. O sea, el criterio no tanto va a ser sobre el emprendedor, sino él tendrá que acercarse al Ministerio del Deporte y les presente el proyecto y les diga, miren, esto es lo que yo quiero hacer y los beneficios sobre los deportistas ecuatorianos van a ser estos. Okay. Me invento de que estas medias hacen que las lesiones en los deportistas, no sé, se reduzcan en un 30%. Entonces ellos van a entender de que sí, bueno, este es un proyecto que nos puede ayudar. Debes justificar tu propuesta, ¿no? Claro, siempre. Y va a ser el ente rector de, en este caso, el Ministerio del Deporte, el que nos diga si es prioritario, no es prioritario o simplemente lo descartamos. Ok. Entonces, como les decía, eso es del patrocinio. Es una contribución que puede ser considerada una donación. Yo no espero que la otra parte, el deportista o el proyecto deportivo, me colabore a mí de otra forma. En cambio, la promoción o publicidad sí es un aporte económico que va a ser relevado por una publicidad con fines comerciales. Entonces, eso es cuando vemos que en los uniformes de los equipos de fútbol o de cualquier deportista vemos las marcas de los auspiciantes. Entonces, en ese caso sí se aplica. Igualmente, cuando vemos eventos deportivos, no sé, 5K, 10K, vemos en los banners los nombres de los auspiciantes, ahora será una promoción y publicidad. Entonces, esto quería quedar claro, porque claro, habían mensajes en las redes sociales que me decían, Marco, pero ¿una donación puede ser considerada una deducción? Y es sí, o sea, se considera como un patrocinio, esa es la palabra técnica. Igual si es que vamos a hacer promoción y publicidad, también es deducible. Otro de los ejemplos fue con este caso reciente de Independiente del Valle, ¿no? Que ante este equipo peruano, Melgar, por la Copa Sudamericana, decidieron que toda la taquilla que se vendía para ese partido iba a una fundación. Correcto, pero esta fundación se dedicaba no tanto a lo deportivo, sino a la erradicación de la desnutrición infantil. Entonces ahí igual pueden, como les digo, deducirse un 150% adicional. Si la taquilla total de ese día, nuevamente digamos que fue
me invento, $500,000, $500,000, ellos podrán luego, si contribuyen con el 100% de esa taquilla a esta fundación con ese destino, no deducirse solo $500,000, será $1,000,000 adicional, porque es 150% adicional. Entonces, es muy bueno, es muy bueno. Y salen los dos favorecidos. Así es. Bueno, ahora la gente en casa imagino que se está preguntando, pero Marco, ¿cómo hago el proceso? ¿Cómo es? ¿Cuánto se demora? ¿Qué requisitos necesito? Pues aquí vamos a ver el primero y el segundo, ¿te parece? Y sí, en el segundo bloque me parece perfecto porque es bastante largo. A ver. Entonces, el primero es, como les digo, certificarse en el ministerio correspondiente, en este caso en el Ministerio del Deporte. Y lo segundo, hay que tener en cuenta que solo puede ser para deportistas ecuatorianos y proyectos deportivos ecuatorianos con sede en Ecuador. No puede ser para un extranjero, eso hay que tenerlo muy claro. Oigan, seguíamos con estos incentivos tributarios, en este caso para los deportistas. Si usted es deportista, esto le interesa. Si usted también es emprendedor y quiere o busca de alguna manera poder reducir impuestos, este es otro. Sí, no sé si en producción nos pueden retroceder una diapositiva anteriorcita. Si para comenzar desde el principio. Exactamente. Entonces, como habíamos cerrado en el bloque anterior, vimos que primero pues tenemos que certificarnos ante el Ministerio del Deporte como deportistas o como proyecto de fomento al deporte. Perfecto. De ahí hay que recordar de que, claro, estos incentivos tributarios están destinados al ecuatoriano, al deportista ecuatoriano o a procesos de deporte dentro del Ecuador. Ok. Lo otro es que ya sea el patrocinio o la promoción deben otorgarse directamente al deportista o directamente al programa. Sin intermediarios, esto del deportista, porque hay muchos deportistas como que de élite que sí tienen el intermediario, ¿no? Claro, no el manager o el representante, exactamente. No, acá no hay cómo hacer eso, es directo. Mira tú, importante. De ahí, igual, no podemos soltar el dinero por soltarlo, tenemos que sustentar este desembolso a través de un comprobante de venta, es decir, una factura o una nota de venta, o con contratos. Okay. Igualmente, si es que existe la posibilidad de que una de las dos partes sea agente de retención, se debe realizar la retención. No estamos exonerados de retención en este caso. Y lo otro, como les decía, son desembolsos efectivos, o sea que deben tener un rastro bancario o transferencia bancaria. Debe estar un documento que justifique que salió de la empresa A al deportista B. Ok, esto es importantísimo porque es la forma en la que vas a demostrar el rato que vayas al fisco. Correcto. Acá está mi apoyo al deporte. Perfecto. Hablamos de deportistas de élite, como tú decías hace un ratito, pero ¿qué pasa con aquel deportista que un poco está empezando? ¿Tiene que ese deportista tener algún tipo de regularización con el, con el ministerio? ¿Cuál es el respaldo que el deportista debe tener? Sí, o sea, los deportistas amateurs compiten por competir, o sea, claro, no pasa nada, no tienen esto, pero los otros deportistas pues tienen justamente clasificatorias, serán las calificaciones sudamericanas, iberoamericanas, vemos que hay panamericanos, entonces ellos van avanzando y demuestran al Ministerio del Deporte que son dignos de justamente ser clasificados. Te cacho. Ok, seguimos entonces, paso 6. Ahí listo. Está. Entonces el aporte no solamente puede ser monetario, como vimos, puede ser a través de bienes o servicios. Entonces, yo qué sé, yo quiero aportar al deportista que recién está empezando, pero veo que tiene proyección y le voy a llevar sus redes sociales. Entonces yo le doy gratuitamente el servicio de Community Manager. Ah, mira, sirve. Por ahí funciona. Exactamente. Excelente. Limitaciones por razón de parentesco, paraísos fiscales, partes relacionadas. Entonces, si el deportista es mi sobrino, mi hijo, mi tío, no sirve. No podemos hacer eso. Entonces, interesante. Claro, porque hay que buscar otros. Hay cambio de intereses, conflicto de intereses. Igual en paraísos fiscales no puede venir alguien de Islas Caimán a querer dar su dinero porque no están dentro de eso mismo. Y las partes relacionadas es más o menos lo mismo. Si el programa deportivo que voy a apoyar es de un socio mío de mi propia empresa, no hay cómo, porque pues se puede estar circulación de clarito. El ingreso es renta para el perceptor. Entonces, claro, yo le doy este dinero a la institución o al deportista, pero para mí es un descuento, una deducción, porque yo soy la empresa que estoy dando ese dinero, pero él como receptor, ese es un ingreso, por ende, claro, lo tendrá que poner luego en impuesto a la renta. No será un ingreso operativo, pero tiene que reportar. Pero esta parte ¿ves? 9. Se excluyen en caso de deportistas, programas o proyectos deportivos calificados como no prioritarios por el Ministerio del Deporte. Esto es lo que les decía. Entonces,
me voy a inventar, porque no conozco como cuáles serán las prioridades del Ministerio del Deporte, Total, entiendo. pero hay un señor que es un crack en Jugando pádel. jugando pádel, Ya, digamos. por ejemplo. Ya, pero claro. Y dicen, vea, el pádel, la verdad, no está dentro de los planes de proyección del Ministerio del Deporte, no vemos que eso signifique algo y será catalogado como no prioritario. Pero, por ejemplo, digamos que es atletismo, fútbol, básquet, que son deportes más tradicionales, tal vez sí son considerados prioritarios y sí podemos tener este incentivo tributario. 10, en honor al tiempo. Y por lo último será, el aporte debe ser empleado para la finalidad prevista. Es decir, si yo soy un deportista que alzo pesas, es para eso. No es que ahora quiero cambiarme al béisbol. ¿Cómo compruebo eso con gastos de ese deportista? Claro. Entonces, no sé, serán los insumos que serán para ese deporte, la alimentación para ese deporte, la dieta para ese deporte, se puede ver. Muy bien, vamos con este, me parece que es del último. Ah, y este es buenísimo. A ver. Es el incentivo tributario por reducción en la tarifa de impuesto a la renta. Una empresa tiene el 25% de impuesto a la renta que pagar todos los años. Pero con este, usted puede pagar el 10% menos o hasta el 8% menos. Entonces, ¿cuál es la condición? Yo tengo que reinvertir mi utilidad, es decir, al final del año tuve tantos ingresos, tantos costos y este gajo de aquí es lo que yo me reparto entre mis socios. Pero en vez de repartirnos, yo cojo eso y lo reinvierto, pero no en mi empresa, sino en un proyecto, un programa, en un deportista. Le dice, bueno, está bien, por esa porción que usted no está repartiéndose a su propia empresa o a sus propios socios y lo está entregando a estos proyectos, usted puede pagar 10% menos de impuesto a la renta. Es decir, en vez de pagar el 25%, paga el 15%. Entonces es un ahorro brutal. Por supuesto. Pero nuevamente se divide. Si es prioritario, es del 10%. Si es no prioritario, será el 8%. Es decir, pagaremos el 17%. Aún así, es un descuentazo. Es un descuentazo. Pero tiene unas condiciones que con esto ya cerramos, porque claro, el SRI y el Ministerio pues tienen que estar alineados. Y si podemos terminar la última. Hay una más, me parece, sí. A ver. Y nos dirá, y ahí está, mira. ¿cuáles son las condiciones? Entonces, la primera, la reinversión debe darse durante el ejercicio fiscal en el que se aplique. Si es 2021, será en el 2021. Si es en el 2022, será en el 2022. Entendido. No que es hoy en 5 años. Me guardo para el 2024. No, exacto. Es Nada este que ver. año. Okay. Los programas deben contar con la acreditación del rector, que es lo que acabamos de ver. Si no están calificados por el Ministerio de Deporte, no hay nada que hacer. Muy bien. La reinversión se deberá destinar a la adquisición de bienes o servicios en la ejecución de ese programa, que era justo lo que decías, debe ser, si es para tenis, pues en raquetas. No puede ser que es fútbol y estemos comprando raquetas, no tiene sentido. Perfecto. Y lo último es, las adquisiciones deben estar respaldadas, como les decía, por un comprobante de venta o por un contrato o por un documento que fiabilice.